nulidad de acto jurídico, conducción de la audiencia oral, puntos controvertidos y convenciones probatorias. Para este tema vamos a invitar y contar con su presencia y participación a la doctora Olga Fiorella Julia Vázquez Rebasa, jueza especializada titular del 11º Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muy buenos días con todos. En primer lugar, al juez supremo Héctor Lamamore, al juez supremo Ramiro Bustamante, a la organización de Leti en materia civil, en litigación oral, a los jueces superiores especializados de diferentes regiones, centro, sur, norte y oriente. Para mí es un honor encontrarme acá a exponer uno de los temas que día a día, pues en mi despacho, desarrollamos, que es la dirección de la audiencia preliminar en materia de proceso de conocimiento. Ayer tuvimos exposiciones muy interesantes, en las cuales nos dijeron, pues, de que en los casos fáciles, es decir, donde se hace un silogismo, una subsunción sencilla, es posible emitir fallos. Pero en los casos difíciles o no tan fáciles, pues no. ¿Por qué? Porque se tiene que desarrollar un procedimiento intelectual por parte del juez. Ahora bien, entonces, ¿qué caso he escogido para exponer ante ustedes? Un caso que no sea difícil. ¿Por qué? Porque quiero que veamos en el desarrollo de esta audiencia preliminar cómo el juez de la causa emitió un fallo, una decisión. ¿Correcto? Entonces, para esos efectos he utilizado el caso del 31 Juzgado Civil que está a cargo de nuestro juez coordinador Ulises Oscategui, a efectos de exponer y desarrollar el mismo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la exposición? Presentar el caso judicial contenido en el expediente 1992-2021, seguido en 31 Juzgado Civil sobre nulidad de acto jurídico a efectos de desarrollar la metodología de la dirección de la audiencia preliminar que se utilizó en el citado caso. Entonces, vayamos al caso concreto, que es lo que nos interesa. Es un caso de nulidad, en realidad, de acto jurídico de un testamento, ¿no? Que es un negocio jurídico con prestación unilateral, como sabemos. Entonces, ¿qué pasó en este caso? El 11 de enero de 2018, la señora Rosa Llerena, de 79 años, suscribió un testamento por escritura pública ante una notaría de su patrimonio constituido por 3 inmuebles. ¿A favor de quién? De Gino, Ronnie, Nori, Juana, Neri, Flor, José y Mariano, que son sus herederos forzosos por ser sus hijos. Pasa después que el 6 de octubre de 2020 fallece la señora. Entonces, el 28 de octubre de 2020, correcto, se realiza la ampliación de este testamento conforme a la voluntad expresada y, por tanto, en el asiento respectivo de la partida registral de testamentos se inscribió el mismo. Luego de ello, uno de sus hijos, el señor Gino Castillo, interpuso una demanda de nulidad de testamento. ¿Por qué? Porque incumplió una formalidad esencial establecida en el artículo 696, inciso 4. Y es ahí donde inicia el litigio judicial. Muy bien. El 2 de diciembre de 2021 contestaron los hermanos, indicando que sí se cumplió con la formalidad. El 27 de octubre de 2022 se llevó a cabo la audiencia preliminar, que a continuación vamos a hacer referencia. El 6 de enero de 2023
y en la audiencia preliminar se emitió el fallo. En ese sentido, luego de ello, el 6 de enero de 2023, se interpuso un recurso de apelación, básicamente por un tema de vulneración a la debida valoración de los medios probatorios. No obstante, el 19 de abril de 2023, la Sala confirma la sentencia de primera instancia. Muy bien, entonces vayamos a lo que es objeto de la exposición. La audiencia preliminar, ¿no? Como hemos referido, el 27 de octubre de 2022 se llevó a cabo la audiencia preliminar de esta materia, nulidad de testamento vía proceso de conocimiento. Entonces, ¿cómo se dirige en la audiencia preliminar? Muy bien, también en la exposición de ayer nos dijeron que los jueces debemos ser, pues, o somos los protagonistas en el sentido de que utilizamos los poderes. Y esos poderes nos permiten flexibilizar las formalidades. Y eso es muy, muy importante para optimizar los tiempos en la gestión de la audiencia desde mi punto de vista. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos primero? El primer paso es la acreditación, que como vimos en una exposición de una jueza de Paraná, eso se decía inmediato, ¿no? Luego se hizo, se llevó a cabo la intención, o el juez le consulta la intención de las partes de conciliar. En ese punto hay diversas metodologías, ¿no? Yo converso con diversos jueces, algunos jueces incluso antes de iniciar o en los actos preparatorios o antes de iniciar la audiencia, les suelen consultar. ¿Desean conciliar? ¿No desean conciliar? Y por ahí van preparando un poco su audiencia. Esa no es la metodología que yo utilizo. Yo sí, en audiencia, ya en grabación, se consulta directamente a las partes, sin intervención de los abogados, si tienen intención de conciliar o no. Y es muy importante que sea a las partes, porque como saben, algunos abogados pues no tienen la intención de que concilie, ¿no? Por sus propios intereses. Entonces se les consulta. Si alguno dice que no, pues no hay forma, desde un punto de vista, de coaccionar u obligar, porque esto es algo dispositivo de lo que desean o no las partes. En este caso no se llevó a cabo, la etapa conciliatoria porque obviamente la materia no la permitía, nulidad de acto jurídico. Saneamiento procesal. En el saneamiento procesal, antes de declarar obviamente que la existencia de una relación jurídica procesal válida, se tiene por resolver las excepciones o defensas previas propuestas. En ese punto hay que tener en cuenta también, evidentemente, la calificación de estos tipos de defensa que ejerce la parte demandada. Luego de ello, de resolverlas y de ser el caso, ya podemos declarar la relación jurídica procesal válida. Ha pasado también que en alguna oportunidad, no en la audiencia preliminar, pero sí en la audiencia única, a veces las absoluciones de la excepción se presentan en la misma audiencia. Lo que se hace es, al menos es una práctica, en la misma audiencia, mediante el Google Meet, en mensajes, se les brinda, ¿no?, el escrito de absolución, si es que evidentemente no está digitalizado, ¿no? Y se les da un tiempo prudencial, se hace un receso para que pueda estudiar y en todo caso la contraparte también pueda decir los puntos, ¿no? La idea es justamente de que la audiencia avance y no se frustre, ¿no? Porque algunos jueces también suelen en todo caso suspender y reprogramar, pero la idea, insisto, es que si está dentro del plazo procesal, y si es un escrito, es importante, una nulidad, por ejemplo, ¿no?, que se pueda resolver en audiencia, estando las partes ahí, pues se pueda realizar esa actuación. Luego de ello se expusieron los alegatos de apertura, que básicamente es la presentación del caso. Acá hay metodologías. En mi caso, evidentemente, uno va leyendo el expediente, sabe cuál es la materia, hasta uno ya tiene como una hipótesis de cuáles son los puntos controvertidos, ¿verdad? Entonces,
caso metodología particular, yo trato de dirigir el debate, ¿no? Digo, a ver, tenemos esta materia, quisiera saber esto, ¿no? Ahora, no se trata de una curiosidad, y eso también es muy importante porque tenemos que ser garantistas dentro de los hechos que digan tanto en la demanda como en la contestación. No es tampoco una curiosidad del juez de saber un poco más allá de lo que no está. No se puede, porque si no eso no sería garantista, ¿no? Pero sí, ahí uno puede ir tratando de dirigir el debate, porque obviamente ha pasado que hay abogados de que en los alegatos de apertura pues no hace una presentación del caso, ¿no? Me dice, no, pero yo he interpuesto una excepción de falta de legitimidad para orar. Doctor, hay que dirigirlo, por eso están los poderes del juez. Eso se va a ver en un momento posterior. Este es el momento en el cual usted presente el caso, ¿no? Que convenza al juez del por qué tiene su derecho o su interés. Es legítimo. Ese es el punto de estos alegatos de apertura, ¿no? Y por otro punto, si bien se acostumbra a dar 5 minutos, hay casos que son complejos y requieren de mayor tiempo, y eso va a ayudar al juez. Hay que ser flexibles, ¿no? De eso se trata, darle un poco más de tiempo, de alegatos de apertura. Luego de esto, se fijan los puntos controvertidos. Metodología también, ¿no? Mi caso particular, evidentemente, nuevamente, uno ya sabe, demanda, contestación, salvo pues de que haya un hecho adicional de que no se sabía, pero lo que se hace en punto de vista es proponer cuáles son los hechos no controvertidos y cuáles son los hechos materia de controversia. En punto de vista se propone. Otra metodología es que uno les dé la opción a las partes de que ellos propongan, ¿no? Parte demandante, ¿cuáles son los puntos controvertidos que propone? Parte demandada, ¿cuáles son los puntos controvertidos? Y el juez los establece, ¿no? Pero para optimizar podría ser también que el juez lo haga de frente, de oficio, y consulte a las partes si está de acuerdo o no con esa fijación. Te dirá sí, te dirá no, y ya, ¿no? Y de ahí se considera. Es conforme yo hago en cuanto a la fijación de puntos controvertidos. Saneamiento probatorio. En este caso se realizó el saneamiento probatorio. Eran las pruebas básicamente en el testamento, netamente documentales, ¿no? Cuando los documentales, obviamente no hay que realizar una audiencia de pruebas. Si hay que hacerla, pues en todo caso, en la misma audiencia se citará a la fecha de la audiencia de prueba, ¿no? El objetivo nuevamente es avanzar con el proceso y establecer calendarios, si se pueden, dentro de la misma audiencia. En este caso, nuevamente, era instrumental, ¿no? Los cuales fueron documentales, por tanto, no se desarrolló la etapa de actuación probatoria. Seguimos. Instrumental, por lo tanto, se dictó el juzgamiento anticipado. Y en este punto, cuando en la audiencia preliminar se dicta el juzgamiento anticipado, pues ahí podría ser el conflicto entre las normas procesales 210, 212. Entonces, ahí también el juez puede consultar a las partes vía convención procesal o acuerdo procesal si estarían de acuerdo a una manera de renunciar a estos alegatos orales, correcto, y en todo caso realizar su informe oral, de forma, su informe, de forma oral. Y eso se realiza en la misma audiencia. ¿Ambos están de acuerdo? Perfecto. ¿Y esto qué hace? Que en caso sea como este caso sencillo, puede emitirse el fallo, ¿correcto? Eso pasó. Renunciaron a su derecho de alegatos escritos, se informó oralmente y el juez de la causa emitió el fallo correspondiente declarando infundada. La verdad, el caso era muy sencillo, ¿no? Pasaba que la parte demandante, sí, adjuntó, era un testamento de 3 hojas, pero borró la firma, ¿no?, de la testadora. Entonces, claro, incumplió la formalidad, porque no está firmada, no está todas las hojas. Pero luego la parte demandada adjuntó también con medio probatorio el testamento, el título archivado, y ahí sí constaba la firma, ¿no? En un simple cotejo. En ese caso,
Y bueno, con eso culmina la audiencia. Acá hay otro acuerdo procesal que nosotros solemos llevar y de hecho ya está dentro de los acuerdos tomados por el comité de jueces, que es que digamos que la sentencia, tomar el acuerdo y pedirle autorización a las partes para que la sentencia se notifique solamente por vía electrónica. Obviamente, estas dos cuestiones, estos dos acuerdos, es cuando las partes están presentes. De no estar presente, obviamente no se va a poder emitir el fallo. Se tiene que respetar los 5 días que te dice el Código Procesal Civil y se tiene que notificar también cédula física. Bien, solamente ya para culminar, dado que el tiempo es escaso, acá dejo el link de la audiencia, cómo lo llevó el juez de la causa, para que lo puedan observar. Y quiero decir también como una conclusión que la oralidad sí está funcionando. Y estas son algunas cifras y expedientes específicos, ¿no? Por ejemplo, en procesos de conocimiento 2023-2022, vemos que el mejor de los casos se han llevado en 6 meses. En procesos sumarísimos, en el mejor de los casos también se han llevado en 2 meses, este año, 2023. También les voy a dejar el link, están en un drive abierto, de los acuerdos y buenas prácticas. En la última visita que hizo ETI, nos felicitaron por estos acuerdos, por la calidad y la cantidad, ¿no? Nos reunimos periódicamente los jueces de Lima a tomar estos acuerdos. Ahí están. Son acuerdos jurisdiccionales como de gestión. Asimismo, dejo en este link, nosotros el año pasado hicimos 21 conferencias con especialistas de primer nivel a través de los juzgados civiles transitorios. Estos links están abiertos para todas las cortes. Son materias comenzando desde desalojo, valoración de medios probatorios, fijación de puntos controvertidos. Ustedes tienen las fechas, abren el Google Meet y van a encontrar las videos grabaciones. Yo lo recomiendo muy fuertemente porque son capacitaciones muy, muy importantes. Bueno, muchas gracias y bueno, todo el cambio lo hacemos nosotros. Espero que la oralidad siga pues mejorando y más que todo no perder el norte de que todo el trabajo es para los ciudadanos. Gracias. Agradecemos la participación de la doctora Olga Fiorella Julia Vázquez Rebasa, jueza especializada titular del 11º Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. A continuación vamos a invitar al doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bien, buenos días. Mi saludo en primer lugar a los señores jueces supremos, doctor Lamamore, doctor Bustamante Segarra, a todos y cada uno de ustedes. Buenos días nuevamente, señoras, señores. Mi nombre es Jorge Pajuelo, de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla. El tiempo es oro en oralidad, así que vamos a avanzar de una vez. Me ha tocado también a mí contarles un caso práctico de nulidad de acto jurídico. El caso, en resumen, es así. El señor Gino García demanda a la señora Merly García, que después veremos es su hija. La teoría del caso de la parte demandante es la siguiente. Dice el demandante que para poner a buen recaudo un puesto de ventas, simuló la venta de este puesto a su hija. Ese es el término, para poner a buen recaudo. No dijo de qué, para qué, de quién. Y dijo también que la hija, el mismo día que firman el contrato, también firman una declaración jurada en la cual ella reconoce que esta venta era simulada por deudas que tenía el padre. Los medios probatorios de la parte demandante básicamente son estos dos, el contrato y la declaración jurada. ¿Qué pasó con la demandada? La demandada no contestó la demanda, cayó en rebeldía, pero presentó un escrito en el que deja ver su postura sobre la situación. Ella dice, mentira,
Este contrato refleja nuestra real voluntad. Ese contrato es vigente y yo desconozco esta declaración jurada. Dentro del marco de la oralidad, el juez cita a la audiencia preliminar, cita también a la audiencia de pruebas, y aquí viene la diferencia con lo que hubiera sido un proceso tradicional, escritural. Bajo un modelo tradicional, escritural, las partes no hubieran tenido la oportunidad de ver al juez, o viceversa, el juez no hubiera tenido la oportunidad de escuchar en persona a las partes. O como decía ayer pues el profesor Vittorio, está el ejercicio, la vigencia de este principio de inmediación. Entonces, bajo este modelo, el juez cita estas audiencias, como mencionaba, y ambas partes vienen a la audiencia. No hay conciliación, se fijan los puntos controvertidos, ya no el clásico punto controvertido establecer si se incurrió en nulidad, sino medios puntos controvertidos que apuntan a los hechos específicos del contrato y la declaración jurada que mencioné. Ahora, lo que hace la demandada en audiencia de pruebas, el juez recibe la declaración de esta demandada, la hija del demandante, valga la precisión nuevamente, y ella se ratifica pues en su postura. Este contrato es vigente. Sí tuvimos la voluntad de transferir. Con todos estos insumos, la juez finalmente declara infundada la demanda. Básicamente, ¿en qué se sustenta? Porque el demandante no dijo en ningún momento de qué resguardaba el predio, qué intentaba proteger, por qué simuló. No se aclaró eso en la demanda, dice el juez en su sentencia. El demandante no solo firmó el contrato de compraventa, sino que además renunció a su condición de asociado, revelando, según el juez, la intención de celebrar este contrato. No hay simulación, por ende, sigue el juez. Y por último, si bien es cierto, en la declaración jurada atribuida a la demandada mencionan que se estarían cubriendo o protegiendo este bien de algunas deudas que por ahí podrían haber, no se documentó cuáles serían estas supuestas deudas. En resumen, el juez no se convenció de esta nulidad por simulación y declara infundada la demanda. ¿Por qué apela el demandante? El demandante dice, obviamente, yo insisto en que valoren debidamente esta declaración jurada y si tuve que renunciar a mi condición de asociado fue porque era necesario para que se consolide esta simulación. Esto es básicamente lo que dice el demandante en su apelación. Puntos de debate, y aquí viene lo bueno. A nivel de segunda instancia, y nosotros en la sala de Puente Piedra Ventanilla, y como he escuchado también que es una buena práctica, y siguiendo también, por cierto, lo que dice el reglamento de aplicación de la oralidad, sí fijamos en resolución los puntos de debate. No se lo encargamos a la relatoría, sino que, previo sorteo, quien va a ser el futuro ponente de la sentencia de vista es también quien va a diseñar y poner a consideración de los colegas los puntos de debate por escrito para que las partes tengan conocimiento de ello antes de la vista de la causa. ¿Para qué? Para centrar el debate, para enfocarnos, para ir, como se dice, de frente al grano en la audiencia de vista de causa. También les decimos en esta citación, en esta resolución especial, si se quiere llamarla así, les decimos que no es necesario presentar escritos para pedir el uso de la palabra. Ambas partes tienen esa facilidad. Ahorramos, obviamente, papel, ya no hay más escritos que proveer. La sentencia de segunda instancia confirma la sentencia de primera instancia. ¿Cuáles fueron los puntos de debate? Para la sala era crucial identificar cuáles son los alcances de esta declaración jurada. ¿Nos sirve para identificar solo por su mérito que hubo simulación? 2. ¿Y qué pasó con el hecho? ¿Quién conduce el puesto de ventas? ¿Quién en la práctica administraba o usufructuaba el puesto? Esta es una situación importantísima que no había sido mencionada en la demanda, no había sido mencionada por la demandada en su escrito, ni en la audiencia, ni por el juez. Y esto yo lo quiero relevar porque bajo otra circunstancia, solamente este hecho hubiera significado de repente anular la sentencia. Porque sabemos muy bien que en simulación de transferencias de inmuebles sucede que un sujeto vende un predio y sin embargo sigue allí 5 o 10 años como un indicio de que esa venta en efecto fue simulada. O sea, es un hecho relevante que no había sido detectada, repito, en primera instancia y lejos de pensar que por ahí nos agarramos para anular, preferimos incluirlo como punto de debate. A la audiencia, a la vista de causa,
no concurre la parte demandante, conducta procesal que también se valora. La demandada, a través de su abogado, se ratificó en su postura de defender la vigencia, de la validez de este contrato, y que ella era quien en la práctica administraba, usufructuaba este puesto de venta. Con todo esto, la sala, repito, confirma la sentencia, porque además, y en la lógica de la parte en la lógica del juez de primera instancia, el demandante no había documentado, pues, más allá de esa declaración jurada, que otros documentos nos daban luces de que habría en efecto una deuda que el demandante hubiera querido evitar transfiriendo este bien. Y sobre todo, un punto también importante, que esta declaración jurada estaba en fotocopia simple. Esto también es bueno subrayar. ¿Por qué? Porque de nada hubiera servido eventualmente hacer una pericia. Claro, algunos peritos con el solo cotejo podrían haber sostenido alguna postura, alguna conclusión, pero normalmente los peritos requieren documentos originales para evaluar, entre otras cosas, la fuerza del puño gráfico, etc. ¿Por qué he elegido este caso, señoras, señores, para este evento? Primero, razones de fondo, razones cualitativas. Sin oralidad, bajo un modelo tradicional, es muy probable, claro, no somos adivinos de lo que pudo haber pasado, pero es muy probable que en oralidad se hubiera requerido una pericia. Es muy probable también que se haya ordenado una inspección judicial. Como dijeron más temprano los doctores Polanco y Quesnay, a veces tenemos esa facilidad de ordenar pruebas de oficio o de admitir todas las pruebas, en una lógica perversa de admito todo, actúo todo y después en la sentencia veré qué me sirve y qué no me sirve. Entonces, bajo este modelo tradicional, bajo un modelo tradicional digo, se hubieran eventualmente ordenado estas pruebas. O quizás también, como dije hace un momento, la sala se hubiera servido del hecho de que no se advirtió quién en la práctica administraba este puesto para encontrar por ahí un resquicio de nulidad y dejar pues todo nuevamente en la cancha a primera instancia. Con oralidad, contrario sensu, se evita todo esto, entramos al fondo del tema y resolvemos la causa. Por cierto, el expediente no subió en casación, la parte demandante ya no interpuso más recurso y hoy por hoy el expediente está en ejecución en primera instancia. Razones cuantitativas. El tiempo es oro en oralidad y lo vuelvo a decir. Esta es una captura de pantalla del sistema integrado judicial donde podemos ver, solo he subrayado por tema de tiempos, el tema en enero de 2021, fines de enero, ingresa la demanda, el sello de recepción. Para noviembre de 2021 ya estaba ingresando el escrito de apelación contra la sentencia de primera instancia. O sea, poco más de 10 meses y ya había una sentencia de primera instancia en un proceso de conocimiento de nulidad de acto jurídico. ¿Se pueden acortar los tiempos? Sin duda. ¿Se puede hacer en mejores tiempos? Seguro. Pero por experiencia yo he visto pues que hay procesos de estas mismas condiciones que solo en primera instancia puede estar por lo menos 2 años sin exagerar. Entonces creo yo que la oralidad muestra sin duda sus beneficios. En este cuadro he intentado identificar algunos actos procesales que dejan con mayor evidencia ver cómo se ahorran los tiempos. Entre que ingresa la demanda y se declara inadmisible, 7 días, cosas positivas. Entre que se realiza la audiencia de pruebas y se dicta la sentencia en primera instancia, 9 días. Días hábiles, ojo, días hábiles. El día de la vista de la causa se oralizó la decisión. Obviamente, después del receso respectivo, después de la deliberación correspondiente, se oraliza la decisión y mínimamente un resumen de cuáles serían los fundamentos, o de cuáles fueron, mejor dicho, los fundamentos de la decisión de sala para confirmar la sentencia. Pero también hay puntos negativos o cosas por mejorar, y lo ven en rojo. Entre que se redacte el oficio de elevación hasta que se eleva físicamente el expediente pasan 50 días hábiles. Entre que se dicta la sentencia de vista y se devuelve el expediente pasan 39 días hábiles. Bueno, 40 días hábiles para todos los efectos. ¿Por qué he querido destacar esto? Porque creo no está bien, no es saludable que el personal jurisdiccional, administrativo y jueces, por supuesto, hagamos todo el esfuerzo para que las sentencias, primero, para que las audiencias no se frustren. Segundo, para que la sentencia salga en un tiempo récord y después se detenga el trámite con las devoluciones o elevaciones.
A muchos seguramente les ha pasado cuando estamos preparándonos para el proceso de ratificación y queremos presentar nuestros procesos para demostrar buena gestión. Naturalmente vamos a presentar aquellos donde los procesos han corrido en los plazos adecuados. Y me ha pasado a mí, por lo menos. Encuentro este expediente, hago mi historial y digo, aquí dicté sentencia en el día, aquí al día siguiente, elegido está. Pero luego veo que se demoró en elevar 2 meses, 3 meses y ya pues ya no es candidato para presentarlo. Entonces hay razones hacia la colectividad y razones personales para mejorar estos tiempos. Con todo esto, propongo, me atrevo en todo caso, a hacer 3 sugerencias solamente por temas de tiempo. Primero, es necesario flexibilizar los requisitos que pedimos al calificar la demanda. Esto fue una observación atinada que se nos hizo en la última visita, la 4ª visita que ya tenemos en la Corte de Puente Piedra y Ventanilla por el doctor Lamamore. Porque cuando ingresa la demanda, hay requisitos de forma como las tasas por concepto de ofrecimiento de pruebas, papeletas de habilitación, recibos por notificación, que eventualmente pueden estar mal presentadas por el demandante, pero estas no deberían, bajo una lógica de avanzar, no deberían generar una inadmisibilidad. Miren, retrocedamos al cuadro anterior, a ver si sale. Ingresa la demanda, 7 días después, días hábiles, sale la resolución de inadmisibilidad, pero por la inadmisibilidad y hasta que se presente el escrito y se admite la demanda, ya lado derecho van a ver en rojo, 2 meses. Entonces ahí hay algo sin duda por afinar. Claro, estamos hablando de requisitos formales mínimos que bien se pueden subsanar después de haberse admitido la demanda, bajo el apercibimiento que mejor considere el juez de la causa. Segunda recomendación. En la sala, por lo menos en la sala donde yo laboro, y justo ayer lo comentaba con el doctor Polanco, si uno ve el seguimiento de expedientes, está descargada la resolución que cita a vista de la causa, está descargada la constancia de la relatora que se llevó a cabo la vista de causa y está descargada obviamente después la resolución de la sentencia de vista. Pero así como está, no se detecta si se oralizó o no el mismo día de la vista de la sentencia. Y en mi opinión debería estar descargada, y es más, debería, a mediano o corto plazo, haber un hito donde se identifique ello. Si no, ¿cómo controlamos de que se esté cumpliendo esto que era una señal de transparencia en la realidad? Que el litigante se vaya de la audiencia o del juicio o en segunda instancia de la vista de causa con la decisión ya oralizada, obviamente es transparencia. No voy a redundar las razones por las cuales asevero esto, pero debería monitorearse al respecto. Y por último, mejorar los tiempos de los actos no contenidos en resolución. Me remito a lo que dije. Tiempos de elevación, tiempos de devolución. Por último, agradezco también a la comisión que ha tenido la gentileza de invitarme. Para mí es un honor estar el día de hoy con ustedes. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra, Ventanilla. Bien, señoras y señores, vamos a pasar ahora a la rueda de preguntas. Nuevamente les solicitamos levantar la mano si hubiera una consulta o alguna pregunta, por favor, acá, por favor, al doctor Ramiro Bustamante, el micrófono, por favor, tiene una pregunta. Buenos días con todos, felicitando las 2 ponencias de hace un momento que han estado muy interesantes, al doctor Pajuelo, para complementar un poco lo que decía de la aplicación de la oralidad en la segunda instancia. Con la modificación de la ley de casación que modifica el Código Procesal Civil respecto a la casación, creo que se ha perdido una gran oportunidad de poder aplicar lo que estamos haciendo aquí en segunda instancia para poder hacerlo en la Corte Suprema. Y se ha creado, creo, un pequeño monstruo con este párrafo que pone que si el abogado que interpuso el recurso de casación no va al informe oral, se tiene que declarar improcedente el recurso de casación. ¿Y por qué digo que esto es un monstruo, un absurdo? Porque eso era completamente válido si hubiésemos aplicado la oralidad en la Corte Suprema. ¿Cómo así?
presentado el recurso de casación, se tendría que citar a una audiencia para que el abogado y el abogado de la otra parte estén presentes en esta audiencia y el abogado ahí sí sustente su recurso de casación, indique las causales y cuáles, ¿no?, los motivos que justifican su recurso de casación. Entonces, si no se presenta a sustentar su recurso de casación, ahí sí era completamente válido declarar improcedente el recurso. Pero si previamente la Corte Suprema ya calificó ese recurso y resolvió que sí era procedente, que había mérito para que esto se vea en el fondo, ¿cómo va a ser posible que si el abogado por cualquier motivo no venga al informe oral, vayamos a cambiar de criterio y decir, no, este recurso ahora es improcedente? La improcedencia se refiere a las causales, no que si el abogado va a informar o no va a informar al informe oral. Entonces vemos cómo se ha distorsionado, digamos, lo que se ha querido aplicar, un principio de oralidad, que lo venimos haciendo nosotros en segunda instancia, ¿no?, a través de esta ley que lamentablemente está mal redactada en este artículo y ha generado este problema, ¿no?, y nos va a traer serios problemas en el futuro en la Corte Suprema porque no sabemos si vamos a aplicar o vamos a inaplicar ese párrafo, ¿no? Pero lo ideal hubiese sido poder aplicar la oralidad que estamos haciendo en segunda instancia en la Corte Suprema. Y eso era completamente válido si lo hacíamos al momento de la calificación del recurso, ¿no?, pero no al momento de hacer un informe oral. Es lo que quería complementar la intervención del doctor Pajuelo. Gracias. Gracias, doctor. Sí, por favor. Es sumamente importante fijar la cuestión controvertida. En el caso concreto, para ambos ponentes, en el caso que ustedes conocen, que nos han expuesto, ¿cuáles han sido los puntos controvertidos en el caso de la nulidad del testamento? En el caso de la nulidad del acto jurídico por simulación, en el caso concreto, ¿cuáles han sido los puntos controvertidos que se han encontrado en el caso que ustedes han expuesto? Todo es de que tenemos sinceramente dificultades, por ejemplo, cuando se plantea 4, 5 o 2, 3 causales de nulidad. ¿Cómo aplicamos los puntos contra un caso determinado, en el caso de nulidad jurídica? Con relación a los puestos por los dos Pajuelos, en el sentido de que no se tendrá una declaración jurada y que la parte contraria no la ha cuestionado. ¿Qué pasaría si la parte contraria plantea esa declaración? Puede alcanzar el micro de la señora. Y al mismo tiempo, ustedes como medio probatorio, una pequeña razón técnica de demostrar que la firma que se consigna en la declaración jurada no es su firma. Eso obviamente conllevaría a demorar el proceso de una manera más amplia, no estaríamos hablando de los 10 meses, estaríamos hablando de año y medio, 2 años. Todo es que se conlleva la ratificación, sustentación pericial. Esos dos aspectos quería que me expliquen todo es de que para mí, sinceramente, en caso de nulidad de acto jurídico hay ciertas dificultades para fijar los puntos controvertidos. Y en el caso concreto que ustedes han conocido, ¿cuáles son los puntos controvertidos que se ha señalado? Muchas gracias. Ya, muchas gracias por la pregunta. Muy bien. En este caso he dejado igual el link de la audiencia para que puedan visualizar, pero digamos, el hecho no controvertido podría ser la existencia de este contrato de testamento, toda vez de que no ha sido negado por la parte demandada, ¿no? Existe el contrato de testamento, tanto la parte demandante como demandada adjuntaron este testamento, ¿no?, este negocio jurídico de testamento. Ahora bien, el punto controvertido. Acá lo que cuestiona y cuál es el debate, ¿no?
es si se cumplió o no la formalidad para expedir un testamento conforme a la norma, no recuerdo exactamente, 696, inciso 4. Es decir, si la rúbrica, en este caso el testador, se encontraba en las 3 hojas de este testamento, de este negocio jurídico. Ese es el debate. Entonces, la fijación del punto controvertido sería, con anuencia de las partes, establecer si el testamento ostenta de vicio de nulidad por formalidad obligatoria en función a la aplicación del artículo referido. Esto es, si los 3 hojas se encontraban rubricadas por el testador. Es el único debate que había en esta nulidad de negocio jurídico, nada más. Y sobre ese debate es que, digamos, se admitían y luego se valoraban los medios probatorios. Gracias. A ver, en cuanto a mí concierne, gracias también por la pregunta. En el caso que yo les he expuesto, los únicos medios probatorios del demandante eran el contrato en original y la fotocopia simple de la declaración jurada. Ahora, el punto controvertido de primera instancia, palabras más o menos, era determinar si con la sola declaración jurada podíamos establecer que hubo simulación absoluta en el referido contrato. Determinar si la declaración jurada del 24 de febrero de 2017, me acuerdo la fecha, puede por sí solo determinar que estamos ante un acto jurídico simulado. En la sala civil, en segunda instancia, el punto de debate fue algo parecido y en adición a ello nos preguntábamos, para que las partes nos aclaren, ¿quién está regentando, administrando finalmente de facto este puesto de ventas al momento de la demanda, al momento de la vista? Ahora, esos son los puntos de debate. Y quiero aprovechar la pregunta porque de eso se trata, fijar puntos controvertidos en oralidad, atrevernos a precisar fechas, de qué estamos hablando. Porque es muy fácil caer en la tentación del proceso tradicional, de simplemente establecer si hay simulación absoluta, ¿no? Que era la vieja práctica, porque no apuntaba nada, no apuntaba ningún contrato, no apuntaba ningún hecho específico. Hablábamos o veníamos a debatir sobre algo etéreo, genérico. Y con relación a lo que preguntaba también el colega, ¿qué hubiera pasado si la parte demandada sí hubiera tachado y hubiera ofrecido una pericia para cuestionar esta declaración jurada? Bueno, se puede elucubrar muchas salidas, pero hay que distinguir entre la eficacia probatoria que pierde un documento cuando se declara fundada una tacha por nulidad o falsedad. Una cosa es la eficacia probatoria, producto de la tacha fundada, y otra cosa es la valoración que yo le voy a dar al juez respecto a ese documento, así esté en original, así esté en fotocopia simple. A veces se suele manipular este argumento. Como la parte demandada no tachó, entonces fundada, o sea, le queremos dar todo el mérito. No, puede no haber estado tachado, pero igual yo entro a analizar el documento. No para concluir, obviamente, que el documento es falso, porque no tenemos de repente, como en este ejemplo, una pericia que nos lo diga, pero también va a ser un poco hueco insistir en una pericia si el documento está en fotocopia simple. Y una cosa que no dije es que el demandante tampoco nunca explicó dónde está el original de esa declaración jurada. Es en ese escenario donde hay que valorar por qué tanto el juzgado como la sala coincidieron en declarar infundada la demanda. Gracias. Bien. Por favor, doctor. Tomando en cuenta de que estamos ya en un proceso de tránsito, es un nuevo modelo de oralidad,
¿cuál es su opinión respecto a los estándares de evaluación a nivel magistrado? ¿Cree usted que ya debería haber una actualización de esos criterios? Muchas gracias, muy buena pregunta. Efectivamente, si hoy por hoy estábamos hablando de oralidad, miren, y ya no solo, esto no es nuevo con la oralidad civil, ya venimos con esto con materia laboral y con materia penal. Pero miren la gran diferencia, ¿por qué no nos miden cómo verbalizamos, cómo realizamos nuestras decisiones en audiencia? Creo que es un punto importante a considerar, porque muchos abogados y jueces, y lo voy a decir así, creo yo, mi opinión, a algunos abogados y jueces le tenemos cierto, no temor, pero sí cierta resistencia a las audiencias orales. No, mejor me reservo, porque no es lo mismo redactar, notificar, que en ese momento ensayar un razonamiento, y que de eso se trata, la transparencia. ¿Hiciste tú las sentencias o lo hizo otra persona? Lo que ayer hablaba el doctor Priori, buena fe de los abogados y también de los jueces. Y una forma de demostrar que yo hago mis sentencias es porque yo las razono y las puedo oralizar como estoy en este momento ensayando respuestas a preguntas inteligentes. Entonces, por supuesto, que nos midan también esa parte. La redacción. Venimos con una tradición al peso. ¿Cuántas hojas tiene tu resolución? ¿Cuántas jurisprudencias has citado? Cuando en oralidad se nos está diciendo todo lo contrario. Lenguaje sencillo, vaya usted al grano. Estoy muy atento, como muchos de ustedes, a cómo va a pronunciarse la Junta Nacional de Justicia si es que presentamos en materia de calidad de decisiones las resoluciones que presentemos en oralidad. Porque imagínense, en oralidad, como también lo recomienda el doctor Polanco, de que ¿para qué voy a citar yo pues, a Davis Echandía o cualquier autor? Y no vaya a ser, espero que no, esperamos que no, que la Junta nos diga, aquí no hay calidad, no hay doctrina, no hay jurisprudencia. Por supuesto, respetuosamente, obviamente, considero que tienen que ser reevaluadas las formas como se nos va a controlar, cómo se nos va a medir pues, nuestras competencias. Gracias. Muchas gracias. Bien, vamos cerrando la rueda de preguntas. La última, ¿no? Doctor Jorge Pajuelo, decía el doctor Kesnay hace un momento que las resoluciones que se dan en las audiencias preliminares, sobre todo, son elaboradas por el juez conjuntamente con las partes. Es una práctica que yo realizo en mis audiencias y eso no quiere decir que las partes van a contribuir o van a digitar la resolución, sino que tiene que haber ese aspecto, ese principio participativo y colaboracionista, y sobre todo de buena fe de las partes en los puntos controvertidos, en el saneamiento y también en el saneamiento probatorio y el saneamiento procesal, inclusive también yo diría en la prueba de oficio. Un aspecto que es importante a veces es el saneamiento probatorio. Muchas veces hay un sobredimensionamiento de pruebas que a veces lleva dentro de este debate del abogado, del juez con las partes, a que el juez vaya tomando una idea que algunas pruebas de repente están sobredimensionadas, están de más, ¿no? Y la tendencia del juez es a rechazar. Pero a veces dentro del debate surge la presión de la parte que propone a que insistir en una prueba, ¿no? Entonces, no sería bueno, y yo, bueno, lo practico, digo yo, le pregunto a usted, hacer una especie de concesión, ¿no? Con esa parte, porque después de todo no ha habido una tacha de la prueba por la otra parte, admitir las pruebas, ¿no? Porque no admitirlo, ¿no? Podría generar una apelación que a la larga iría contra el principio de la realidad, porque tendríamos que formar el cuaderno, la apelación, darle trabajo a la sala, ¿no? Y caso contrario, el juez ya tiene un criterio de la prueba, admitirla y valorarla en el sentido que ya lo tiene, ¿no? No sé si esa sería una buena práctica. Gracias por la pregunta. A ver, el tema de puntos controvertidos, que pudiera ser muy manoseado y muy fácil de manejar, es complejo. Porque el código te dice, el juez señala los puntos controvertidos con la colaboración de las partes. Pero no dice mucho, por lo menos yo no lo veo. ¿Y qué pasa cuando yo fijo 2 puntos controvertidos y las partes empiezan a reclamar? Primero, ¿debo fundamentar antes de fijar puntos controvertidos? Si no fundamento, es solamente un acto procesal en el que yo decido, manu militari, alguna parte puede, ¿de qué manera la parte puede hacer que se introduzca un punto controvertido que yo no quise fijar? Hay temas para el debate.
Lo importante es que el juez, con la colaboración de los abogados obviamente, una vez que fija los puntos controvertidos, ese es el tamiz que nos va a ayudar luego a calificar los medios probatorios. Ese debería ser el tamiz. No encuentro beneficioso que por evitarnos de repente una apelación vayamos luego a introducir medios probatorios solo por evitar apelaciones, porque hay que ver costo-beneficio, dependiendo también de la vía procedimental, gestión del caso. Si es sumarísimo, la apelación que le podríamos tener, entre comillas, temor, va a ser diferida. Y por evitar una apelación, no vamos a introducir una pericia, por ejemplo, que va a demorarse, pues imagínense, hasta notificar al perito que se identifique quién es, a ir al lugar de los hechos, qué sé yo. O sea, yo por ahí sería esa mi respuesta, defender los puntos de debate, por eso es importante el debate previo a los puntos controvertidos, ¿no? Y para que al final, una vez que estos estén debidamente delimitados, no haya inconvenientes con los abogados. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, vamos cerrando la rueda de preguntas. Agradecer a ustedes por sus preguntas y a nuestros expositores por sus respuestas. Les brindamos un fuerte aplauso, por favor, a ambos. Y voy a invitar al doctor Ramiro Bustamante Segarra, nuevamente, por favor, para que haga entrega de los reconocimientos a la doctora Olga Fiorella Julia Vázquez Rebasa, juez especializada titular del 11º Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, y al doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, quienes nos acompañaron esta mañana en esta parte del encuentro nacional, del tercer encuentro nacional. Invitamos ahora al doctor Jorge Luis Pajuelo Cabanillas, juez superior titular de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra Ventanilla, para que reciba de manos del doctor Ramiro Bustamante Segarra el reconocimiento por su participación en este tercer encuentro nacional de jueces y juezas que tramitan procesos en materia civil. Muchísimas gracias a ambos magistrados expositores y al doctor Ramiro Bustamante por su participación. Una tercera foto, por favor.